vuelta, aquí sigue la W, ahora estamos en digital con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por conectarse con Sigue la W. A partir de este momento, dos temas de interés. El segundo, lo vamos anticipando desde ya, nos llevará hacia el departamento de Córdoba, en donde una vez más, esto parece la historia de nunca acabar, Paola. Sí. La mitad de los municipios del departamento bajo el agua. Siempre. Juan Pablo, es increíble que se repitan estas historias, que no haya planes de gestión de riesgo, que nuevamente estemos hablando de un departamento tan importante como Córdoba viviendo esta situación. 30 municipios del departamento con el agua al cuello y las autoridades sin actuar. Bien, gracias. Bien, gracias. Pero además, no era esta la zona, Paola, y ya se lo preguntaremos a nuestros invitados, no es esta la zona del país en donde supuestamente, desde la ola invernal del año 2011, hace 12 años, se les había prometido que eso se iba a resolver y que nunca más iba a haber inundaciones. Sí, señor. La historia de nunca acabar. Pero antes... Y las promesas que no cumplen, por eso es importante tener en cuenta que hay promesas que pueden quedarse ahí, en palabras. Pero antes, Andrea, nos vamos a detener en la historia del día, sin duda alguna. La muerte de quien fuera uno de los capos del cartel de Cali y sin duda uno de los narcotraficantes más importantes del planeta, Gilberto Rodríguez Orejuela. Sí, uno de los llamados capos de el ajedrecista, ¿no? El ajedrecista oriundo del departamento de Tolima, de Mariquita, murió a sus 83 años, pagando una condena en Estados Unidos. Recordemos que era toda la época pues de esta guerra que dejó tantos muertos, tantos atentados y que marcó la historia de todos los colombianos por ese enfrentamiento entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Y Mauricio, él es impresionante cómo también guardó silencio durante muchos años, pero que en esa entrevista tan reveladora esta mañana que transmitía Julio Sánchez Cristo contó tantos secretos y otros tantos se quedaron con él. Lo que me llamó la atención fue la confesión que hay 500 cassettes grabados a Pablo Escobar y que eso lo tienen ellos en reserva. ¿Qué habrá detrás de esas grabaciones? ¿Qué se encontrarán las autoridades si algún día deciden investigar? No sé, pero hay mucho de dónde sacar por lo menos por parte de las autoridades en todo estas relaciones, esos vínculos que tuvo el cartel de Cali con la política, con empresarios, con las autoridades. Fue un emporio muy grande el cartel de Cali e incluso recordemos que hace poco también algunos de los hijos de los Rodríguez Orejuela estuvieron vinculados penalmente a algunos procesos penales y por los cuales fueron condenados y ya han quedado en libertad algunos de ellos. Y además que en ese momento pues decían que preferían la tumba en Colombia y no ser extraditados, pero finalmente fue extraditado él. Eso fue 2003, creo, 2004 se fue a Estados Unidos. Pero llevan ya varios años detenidos, además en una cárcel aquí en Colombia, Sí, ¿no? y además él llevaba pues ya bastante tiempo enfermo, en los últimos días se agravó su estado de salud y su familia confirmó el fallecimiento de uno de los dos hermanos, Rodríguez Orejuela, Gilberto. Bueno, dice Eduardo Bernal, este tema del narcotráfico ya todo el mundo lo conoce, está hastiado, cuando en verdad hay miles de realidades más importantes que comentar. Por eso es que nunca saldremos adelante. Pues hombre, Eduardo, al contrario, yo creo que esta es una historia que no debemos olvidar, porque historias como esta no podemos echarle tierra. Hacen parte no solamente de nuestra construcción como nación, sino de un eco que aún hoy estamos viviendo. Porque sin duda, y lo decía el mismo Rodríguez Orejuela en la entrevista que esta mañana nos trajo Julio del recuerdo, pues la política ha estado impregnada de narcotráfico desde entonces, tal vez desde más atrás y hasta hoy. Así que hablar de narcotráfico es hablar de una realidad insoslayable para nosotros los colombianos. Es más, por eso nuestro invitado. Él es Daniel Rico, que es tal vez uno de los investigadores más importantes que tiene el país en todo lo que gira en torno a las economías criminales. ¿Y por qué lo hemos contactado? Porque sin duda Daniel nos puede explicar qué fue lo que representó en su momento la estructura del cartel de Cali, que tenía una particularidad. Por un lado estaba el negocio de lo ilegal, el narcotráfico, pero en paralelo tenían infinidad de negocios en la legalidad, que pueden ir desde los bancos hasta las droguerías, pasando por los equipos de fútbol y, ¿por qué no?, hasta emisoras radiales. Daniel, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Hola Juan Pablo, qué gusto saludarte a ti, a la mesa de trabajo, a Paola, a todos y bueno, aquí para analizar el tema de lo que
revivir la historia de lo que significó la estructura criminal del cartel de Cali en Colombia, ese legado criminal, económico, político, y es una historia realmente que marcó la vida de no solamente de la gente de Cali, del Valle del Cauca, la región pacífica, sino la mayor parte de los colombianos que vimos esos enfrentamientos con las autoridades contra el cartel de Medellín. Es que ahí hay como varios elementos y yo quiero que nos detengamos, Daniel, uno a uno en ellos. Pero comencemos por el básico, la creación o consolidación del cartel de Cali. Esta se da en paralelo con el auge del cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar. Este llega después. ¿Cómo es ahí los tiempos de estos dos carteles que finalmente dominaron el narcotráfico, podría uno decir, durante la década del 80 y hasta tal vez mediados de la década del 90 en Colombia y en el mundo? Tal vez antes. Lo primero es que creo que sí tenemos una deuda pendiente con la historia de Colombia y es contar el origen de los carteles y esto en detalle. Conocemos información, fracciones y uno puede irlo integrando en el proceso, pero hay dos hitos que creo que valen la pena mencionar frente al tema. Lo primero es que Colombia lleva casi un siglo comercializando con el narcotráfico de la cocaína. Esto no empezó en los años 60 o 70. El libro de Eduardo Sanz Robner de la Conexión Colombia muestra que desde 1920 ya había colombianos con la capacidad de desviar cocaína, que es un origen medicinal, y llevarlo a los Estados Unidos para comercializarlo. En 1940 ya hay unas estructuras empresariales o criminales muy metidas en Cuba que ya tenían un negocio de producción en Colombia y exportación hacia los Estados Unidos. Y los hermanos Rodríguez Orejuela aparecen en el mapa criminal inicialmente como secuestradores. Hay un secuestro muy importante contra un ciudadano suizo, que son la primera estructura criminal judicializada por secuestro. Pero en Colombia en ese momento eso era novedoso, no existía y no estaban los tipos penales para eso. Entonces la primera vez que los hermanos Rodríguez Orejuela logran evadir la justicia porque no estaba tipificado, como dirían los abogados, el delito de secuestro. Más adelante aparece después la conexión cuando ya son muy visibles. Gilberto es detenido en España con uno de los hermanos, se me fue la paloma, ahorita me acuerdo, y eso de alguna manera da un enfoque internacional al proceso y da como la magnitud del trabajo. Entonces, con los hermanos Ochoa. Y ahí vale la pena dos cosas, y es el origen criminal de ambas estructuras que son muy distintas. Lo que estaba pasando en Medellín era un origen que venía más del contrabando, del atraco, de un crimen de calle, de alguna manera que va ascendiendo criminalmente y va encontrando escalones en la vinculación y el liderazgo que ya tenían organizaciones previas, a diferencia de los Rodríguez Orejuela que entran por la parte de arriba del negocio, por el manejo monetario, por la capacidad de crear empresas, de crear estructuras y de una capacidad de organización que es impresionante. En los tiempos, y tal vez es el punto que yo resaltaría, y es, ellos realmente no entraron solamente al narcotráfico, sino entraron a una cantidad de negocios criminales y fueron de alguna manera una estructura que podríamos decir policriminal, a diferencia más de los rasgos del cartel Medellín, que era una estructura mucho más violenta y estuvo de alguna manera identificada más con negocios de narcotráfico, aunque sí, al final de sus días Pablo Escobar también se volvió secuestrador. Claro, y después vino todo el tema de droguerías y toda esa proliferación de negocios que usted menciona. Daniel, ¿qué pasó con toda la plata de Gilberto Rodríguez Orejuela en ese tránsito y en esa extradición ya cuando llega a Estados Unidos, cuando incluso intervienen todas esas empresas, Drogas La Rebaja? ¿Qué pasó con toda esa fortuna, mala vida, pero que era mucha cantidad de dinero de los hermanos Rodríguez y de Gilberto? Hay un libro que describe muy bien esta trayectoria empresarial, por así decirlo, detrás del crimen. Más o menos las estimaciones que hacen algunos investigadores de la DEA y de ICE, que son los que finalmente concretan la operación para su extradición y su condena, que hablan de más de 2.000 empresas estructuradas para, o sea, no son 2.000 empresas, no son 2.000 empleados, sino son 2.000 empresas, cada empresa con su estructura. Y ahí hay una connotación importante. El cartel de Cali fue mucho más exitoso en el negocio del narcotráfico que el cartel de Medellín. Mientras Pablo Escobar, por cada tonelada de cocaína que podían estar sacando la red del cartel de Medellín, el cartel de Cali estaba sacando 3 o 4, porque tenía una infraestructura logística y una capacidad para cumplir los negocios que el cartel de Medellín, por estar dedicado a tantas guerras, vendetas, fracturas internas, no podía cumplir. Entonces, en la medida en que Pablo Escobar se vuelve el enemigo público número 1 para Estados Unidos, para Francia, para Colombia, para la policía, eso le permitió al cartel de Cali, incluso durante la guerra contra Pablo Escobar, seguir creciendo y creciendo en su estructura. Y hay un factor importante, es que los hermanos Rodríguez Orejuela entienden muy bien el mercado internacional de capitales.
ellos empiezan a sacar su estructura financiera de Colombia, siguen teniendo el eje en Cali, su capacidad política y económica, y diversificados, con un rasgo importante. En Ecuador, y eso es algo que yo trabajé en el gobierno, es algo que nos damos cuenta cuando ya empieza el proceso de negociación con ellos, es, porque aquí hago una pausa para explicar en qué consistió ese proceso de negociación, había una gran participación de ellos en empresas en Ecuador. Recuerdo muy bien que los dineros se manejaban a través de capitales muy extraños de zonas como la isla de Man o Irán, metidos en operaciones de hidrocarburos, explotación petrolera, que era una estructura realmente bastante sofisticada y muy distinto a lo que tenía cualquier otra organización criminal en Colombia, que era un mecanismo de lavado muy básico, ocultamiento de capitales, contrabando de efectivo. Pablo Escobar manejaba billetes entrando por el aeropuerto y corrompía a los funcionarios. Era una estructura muy primaria. El cartel de Cali, en cambio, sí llegó a un nivel de sofisticación muy importante, y ahí sí entra un proceso, y es al tener 2.000 empresas o al tener un paquete, cuando ellos entran en el proceso de negociación, asociado a sus condenas y asociado a los procesos de extradición, se genera un espacio que es la negociación, y es lo que se llama creo que era el mínimo vital en ese proceso, y es la capacidad del Estado para llevar a juicio y ganar los procesos de extinción de dominio de 2.000 empresas. Eso podría ser una labor imposible que va a tomar muchas décadas. Entonces se establece, y eso lo lidera el fiscal Mario Guarán, y era un mecanismo en que ellos se entregaban las empresas, no se presentaban de alguna manera o no objetaban los procesos de extinción de dominio, sino lo facilitaran a partir de una transición y un cambio que les permitieran tener unas estructuras y unos capitales para el sostenimiento de su familia. Y ese proceso, si no estoy mal, la ecuación era 95% para el Estado y 5% permitían eso. ¿Qué pasó con esos capitales? Buena parte estaban por fuera de Colombia, buena parte de estos entraron en procesos de extinción de dominios muy, muy complicados, y de asignación y administración por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Estas empresas tenían sindicatos y lograron que buena parte, por ejemplo, de Droga La Rebaja fuera controlada por el sindicato y por los empleados, no solamente de los de Rodríguez Cerejuela, sino de otros negocios de miembros del cartel de Cali, por ejemplo, la empresa de Dinora, los Grajales, que pues eran empresas muy importantes y muy grandes, que tenían muchos empleados. Entonces, en la Unión Valle logran que estos trabajadores se vuelven representantes y empiezan a tomar control de estas empresas, con una cantidad de matanzas, vendetas y violencia entre ellos para controlar estos capitales. Entonces, al final eso termina disputado entre estructuras criminales dentro de la Dirección Nacional de Estupefacientes, por lo que ustedes han denunciado, qué pasó y cómo se gastaron estos recursos, pero también con los poderes locales que son capaces de recuperar esas empresas y mantenerlas bajo pues, nuevos perfiles y nuevas estructuras criminales. Un solo punto, y es, esto fue una cosa muy bien estructurada desde el principio para desgastar al Estado, hacerle procesos de extinción de dominio a 2.000 empresas, donde cada droguería tenía su propia razón social, su propio representante, donde estaban diversificados en muchos negocios, empresas de vigilancia y seguridad privada, que hoy todavía existen muchas de esas empresas, servicios financieros, servicios logísticos, empresas de camarones, empresas de madera, aerolíneas, equipos de fútbol. Ustedes han nombrado algunos, pero hagan la lista, son 2.000 empresas. Uno podría decir, Daniel, que el cartel de Cali era un holding empresarial. Exacto. Es más fácil medirlo como porcentaje del PIB que millones de pesos. Imagínese y eso. Esas empresas no todas eran de lavado de activos, que es algo que también se confunde mucho. Esas empresas, algunas de ellas eran rentables en sí mismas. O sea, el narcotráfico le generaba ingresos, pero esas empresas eran administradas con un criterio y eso crecía. Las empresas de vigilancia y aerolíneas, empresas de transporte, de carga, eran rentables en sí mismas, no solo. Y eso fue una parte del argumento de los empleados de las empresas. Decía, esto era dueño de unos narcotraficantes, pero esta empresa puede ser útil, puede generar utilidades y podemos operar y permítanos eso para no destruir empleo, no destruir el trabajo. Y creo que ahí el gobierno pecó de mucha ingenuidad en permitir ese acceso y esa continuidad de esas empresas. Claro. Daniel, ahora hablemos de narcotráfico y política. Bueno, el cartel de Medellín permeó la política, incluso Pablo Escobar llegó a ser congresista, pero el cartel de Cali también hizo lo propio y financió algunas campañas. ¿Y qué secuelas desde esa época hasta hoy se pueden identificar a lo largo de todos los años? ¿Cuáles fueron esas consecuencias del cartel de Cali y su influencia en la política colombiana? Nada más y nada menos que el elefante, pues la Vela Samper, el 8000, por favor. El 8000, los narcocassettes. Digamos que eso es bastante complejo. Hay un acierto importante en la estructura del cartel de Cali, que es visibilizarse como un operador
fiable y confiable en la estructura criminal, para las estructuras políticas, institucionales, eran personas con las que los policías podían negociar para controlar la expansión de la guerrilla, o con la que podían negociar los gobernantes y políticos de turno para generar ciertos acuerdos, muy distinto a la estructura de Medellín, que era una estructura que enfrentaba todos los eslabones y todas las capacidades del Estado. El gran error que cometen los hermanos Rodríguez Orejuela es volverse visibles a nivel nacional con la vinculación al proceso 8000 o con la financiación directa a la campaña de Ernesto Samper, algo de lo que conocemos mucha parte de esa información, pero hay otra que no se conoce. Digamos que ahí no es distinto lo de Pablo Escobar en la sentido de financiar políticos y eso también lo hacían y meterse en la política, sino sí es de alguna manera un paso equivocado porque cierra las puertas, realmente se vuelve el tema político nacional que domina durante 6 u 8 años y le cierran muchas puertas de acceso desde un momento en que ya nadie quiere saber del cartel de Cali. Esto no empieza ni se acaba con Ernesto Samper, ellos después logran controlar buena parte del Congreso de la República y hay muchas personas, ustedes pueden tener las cifras rápidamente ahí en Google, creo que hay 70 condenados por el proceso 8.000 miembros del Congreso, y logran la exoneración de Ernesto Samper. La exoneración de Ernesto Samper no se logra simplemente por un análisis jurídico detallado, sino porque hay una compra directa por parte de los miembros del cartel de Cali, de los jueces y de los jueces naturales en el Congreso de la República, que se hace, y respondiendo a tu pregunta puntualmente, se hace por la vía de cambiar el marco penal. Es decir, no puede mostrar si Ernesto Samper era culpable o no de financiación ilegal de campañas, sino quitar del Código Penal el delito de financiación de campañas, con las consecuencias que tenemos es que de ahí en adelante la impunidad no solamente se dio para el presidente Samper, sino para todos los demás que siguieron de ahí en adelante en ese proceso. Eso acaba de cambiar hace muy pocos años, pero hemos tenido una historia que estuvo marcada de alguna manera por la facilidad en el impuesto de las campañas políticas a eso. Hay que decir, no fue solamente el gobierno de Samper, muchos otros gobiernos han recibido plata del narcotráfico y no fue solamente, o sea, el cartel de Cali no solamente financió a Samper, sino otras muchas estructuras. Entonces, pero realmente eso sí les marcó porque cuando termina la persecución a Pablo Escobar, ellos tenían un espacio de negociación y un espacio de diálogo importante tanto con los Estados Unidos, que les hubiera permitido bajo otra estrategia llegar a un acuerdo con la justicia mucho más favorable. En el momento en que Ernesto Samper pasa a ser parte de la estructura de alguna manera política y de representación, se rompen esos canales entre Colombia y los Estados Unidos y terminan enfrentando cada uno 25 años de cárcel, en el caso de Gilberto Rodríguez, casi 30 años en el caso de Miguel Rodríguez Orejuela, con algunas condiciones favorables para su familia, para sus hijos, sacarlos del país, mantener algunos capitales, pero hubiera sido un proceso mucho más exitoso para ellos si no hubieran confiado en el Partido Liberal y en Ernesto Samper en el año 1994. Ahora, yo quiero leer un comentario que hace a través del chat de YouTube Johannes Silva, que dice, se murió y no hubo ni reparación a las víctimas, ni justicia, ni verdad. ¿Hasta dónde esto es cierto? Obviamente, cuando ellos fueron detenidos y luego enviados a los Estados Unidos, el concepto de justicia restaurativa que hoy conocemos, pues creo que no estaba tan en boga o de repente ni existía, y sí peco por ignorancia, pero esto es así. Ellos se fueron a los Estados Unidos, los extraditaron y con ellos se llevaron un montón de verdades que ya nunca se conocerán y sobre todo la reparación al país que ya no existió. Creo que el concepto y la prioridad era otra. Hoy la verdad es importante, hoy el reconocimiento de víctimas es importante. En ese momento el objetivo era otro, el objetivo era acabar el narcotráfico. Y se existía la paradoja y creían de alguna manera, y ellos también cayeron en esa dinámica de convencer a otros narcotraficantes de salir del negocio para acabar el narcotráfico en Colombia. Y se creía equivocadamente que si uno cogía las cabezas a Pablo Escobar, Rodríguez Orejuela, les puedo decir 20 nombres de narcotraficantes importantes de esa época, el negocio se iba a acabar. Y eso pues muestra como la ingenuidad y el error en el concepto de política pública, y ellos sí se la jugaron por eso. Ellos sí se la jugaron por hacer negociaciones con otros carteles, ellos se la jugaron por acabar la violencia contra el cartel de Medellín una vez muere Pablo Escobar y establecen otra vez sus vínculos. Ellos fueron socios buena parte del tiempo, o sea, las relaciones entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín fueron mucho más largas y estables. Recordemos que Gilberto Rodríguez Orejuela es capturado con uno de los Ochoa y que esto está documentado en películas, en libros, de dónde empieza esta ruptura entre esos procesos, pero cuando se acaban, los hermanos Rodríguez Orejuela deciden no continuar la persecución contra otros miembros del cartel de Medellín, no continuar la persecución contra los hermanos o familiares, de Pablo Escobar. Y a eso le apostaron. Este fue como su proceso de lo que llamaríamos hoy de restauración, y eso ya era lograr una pacificación del negocio y salirse del negocio. Algo que ellos no pudieron controlar porque inmediatamente las nuevas estructuras criminales que habían estado trabajando con ellos, cuando salen del negocio y entran ya en una fase
de prófugos, donde ya es muy difícil establecer y mantener las condiciones del negocio, pues aparece el cartel del Norte del Valle con el hombre del overol y con otras personas mucho más cercanas a la lógica criminal de Pablo Escobar, de más violencia por la fuerza y no como esta visión más empresarial estructural de largo plazo, y eso rompe y trunca las opciones o las posibilidades que se había tratado el cartel y que había negociado con el gobierno de Colombia. Daniel Rico, deme un segundo porque yo quiero saludar al general en retiro Rosso José Serrano, quien recordemos fue director de la policía y el hombre que logró en su momento la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela. General Serrano, bienvenido a Sigue la W, muy buenas tardes. General. No sé si hay un problemita que no me encendió el micrófono. Adelante, general, buenas tardes. No oigo al general. ¿Está prendido? Está prendido. Eso, ahora sí lo escucho. ¿Cómo está, general? Buenas tardes. ¿Se escucha entrecortado? Sí, ahora me oye bien. ¿Está la... Estamos teniendo ahí un problemita con el enlace. Vamos a ver si restablecemos la comunicación, porque es que sí quisiera saludar al general Serrano después de esta pregunta que hace Daniel Rico, toda vez que pues la inquietud queda, el interrogante queda. Si él, cuando los capturó, de verdad soñaba e imaginó que hasta ahí iba la historia del narcotráfico para Colombia, que se acababa esa pesadilla, que imagínese usted, 25 años después sigue siendo la misma pesadilla para los colombianos, o si él sabía que de todas formas después, o sospechaba que después de los Rodríguez vendrían otros a copar ese espacio y a seguir con esta pesadilla del narcotráfico para los colombianos. A ver, general Rosso José, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, un placer. Bueno, general, quería plantearle la siguiente pregunta. Luego de lo que nos está diciendo Daniel Rico, el experto que tenemos, experto en economía criminal también conectado con nosotros. ¿Usted cree o creyó en el momento en el que capturó a los Rodríguez Orejuela que con esas capturas se acababa el narcotráfico y ganábamos la guerra contra el narcotráfico? No, yo creo que, digamos, se acabó la pelea entre ellos con el cartel de Medellín. Pero el narcotráfico no se acaba hasta que no haya una responsabilidad compartida. Porque es que nosotros podemos capturar a todo el mundo, pero si los países consumidores son enfermitos, los que producen los precursores químicos son comerciantes, otros son países de tránsito. ¿Quién queda de malo? Los países productores. Nadie habla de la producción de coca en otros países. Es que el problema que tenemos, desafortunadamente, el único país del mundo, el único, que tiene coca, amapola y marihuana es Colombia. Mire, Bin Laden lo persiguió Estados Unidos por las 300.000 hectáreas de amapola que tenía. En cambio nosotros, cuando a mí me dijeron, siendo director antinarcóticos, coronel, yo era coronel, me dice la de la DEA y la CIA, estamos preocupados porque el satélite localizó 4.000 hectáreas de amapola en el macizo colombiano. Yo les dije, mire, yo soy de un pueblito de Santander, Vélez, allá también hay amapola, pues una mata muy bonita. Dijo, no, es que la amapola sale la heroína. Yo no sabía, siendo director antinarcóticos. Entonces, esta es una de las ventajas, digamos, de los problemas nosotros, que por nuestra ubicación geográfica tan importante, Pablo Escobar hizo el laboratorio más grande, Tranquilandia. Empezamos con la marihuana en el norte, la Sierra Nevada, y nos aparecen la amapola, me dicho, y eso sí lo dirigió y lo pensó mucho el cartel de Cali. Yo siempre pensé que la amapola, la idea la trajo el cartel de Cali con los contactos que tenían en otros países. Eran ellos muy inteligentes. Me dicho, ¿qué pasó? Que el cartel de Pablo Escobar nos mató 527 policías, entre ellos a mi paisano, el general Valdemar Fraque Quintero, que me dolió mucho. Mi general Ramírez Gómez, que fue el que me propuso para antinarcóticos, lo mataron aquí en Fontibón delante de la señora y los dos muchachitos que habían atrás en el carro durmiendo. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros todos nos fuimos contra Pablo Escobar. En cambio, el cartel de Cali
ellos no mataban, pero corrompían. Entonces, esa es la diferencia que yo encontré y por eso nosotros logramos en 6 meses, digamos, capturar al cartel de Cali. Pacho Herrera se me entregó a mí en una cárcel, en la casa cural de Yumbo, estrenando un vestido italiano, tenía los ojos verdes. Yo lo traje a Bogotá y después uno de los amantes que tenía lo mató aquí en la cárcel. Entonces todo eso hay que recordarlo para decir que si no hay un compromiso de otros países, ¿qué va a pasar? Que desafortunadamente en Colombia vamos a seguir teniendo el problema del narcotráfico a pesar de la extradición, a pesar de la fumigación, que eso sí no se puede acabar, porque si no hubiéramos fumigado nosotros, estaríamos a lo mejor inundados hasta acá de coca y amapola o marihuana. Claro, general, permítame porque quiero ir rápidamente con Daniel Rico, ya vuelvo con usted, porque quiero cerrar, Daniel, la conversación con usted, el tema de la extradición, que para muchos era el gran castigo, pero para otros en realidad era más o menos reconocer que la justicia colombiana y las cárceles colombianas no eran suficientes para estos delincuentes del cartel de Cali. A la larga, ¿esa extradición resultaba mejor que dejarlos aquí en Colombia? Todo depende de su época. Y primero quisiera saludar al general Serrano, quien conozco y admiro profundamente por sus logros y por lo que cambió y significó para la Policía Nacional y la seguridad en Colombia en los años 90 y las décadas posteriores. Pero volviendo a la pregunta, la extradición fue un método efectivo e importante en un momento. Cuando se contextualiza y se establece, pues una cosa era hablar de la extradición de los 90 y un tipo como Pablo Escobar, como herramienta, pero hoy muy distinta es hablar de la extradición hoy. Y ver, por ejemplo, haber extraditado a Otoniel es un error estratégico enorme en el país. O sea, a Otoniel se debió haber utilizado ese canal, que es el narcotraficante más importante que tenemos en este momento en Colombia, bajo una lógica mucho más de aproximación, de reducción de la violencia y reducción de la capacidad de control territorial para establecer mecanismos para mejorar la seguridad en el territorio. Entonces, al entregar a Otoniel en extradición es muy distinto a Pablo Escobar, muy distinto al cartel de Cali, y es una herramienta que tiene que actualizarse. Yo siempre he dicho que nos falta evaluar con rigor lo que significa hoy la extradición en sentido del objetivo de política pública principal, que es reducir los homicidios, reducir la violencia, mucho más allá que reducir las hectáreas de coca. Y creo que nos hace falta ese ejercicio. Muchos de los procesos de extradición no los conocemos, del alcance, y hay muchos errores en los procesos de extradición. Hay informes de la Contraloría, la Procuraduría, que muestran que personas que se extraditan y regresan al país porque había errores en los procedimientos que se hicieron. Y la extradición creo que se fue desnaturalizando y se volvió en este momento un mecanismo de salida más fácil de los narcotraficantes de la cárcel que incluso que si pagaran sus condenas en Colombia. Entonces, utilizarlo como la herramienta de facto o por default para todos los procedimientos, para todas esas cosas, no es correcto. Yo creo que estamos en hora de replantearnos tanto la expresión aérea como la extradición, como el control de insumos, como muchas de las herramientas que tradicionalmente utilizamos para la lucha contra las drogas en el contexto actual del año 2022 y lo que se viene para el país, y que, debo decirlo, hoy Colombia está produciendo tal vez 4 veces más cocaína que la que producía en la época de los grandes carteles. O sea, realmente esto no derrumbó el negocio, sus estructuras de mercado, pero sí logró una reducción importante en términos de violencia. Muy bien, Daniel Rico, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. Bueno, que estés muy bien, un saludo a todos. Quiero regresar con usted, general en retiro, quien era el director de la Policía Nacional y que capturó a Gilberto Rodríguez Orejuela. General, usted estaba incluso en ese helicóptero cuando usted lo captura. Usted lo conocía perfectamente porque sabía la información de inteligencia, los seguimientos hasta que logran su captura, después la extradición hacia los Estados Unidos. Y nuestro titular en Sigue la W en digital es: ¿quién fue Gilberto Rodríguez Orejuela? Para usted, ¿quién fue? ¿Cómo lo define? General. Era la persona más respetada del cartel de Cali porque era muy inteligente, digamos, la inteligencia natural. Era una persona que trataba bien toda la organización. Y Gilberto Se nos fue la señal
De pronto es que no No, paran es que de está- llegarle los mensajes es que y las es lo- llamadas a las pues es que entrevistas. imagínese. Sí, porque él El- era el hombre que estaba ahí. Sin duda, el general Rosso José Serrano es tal vez el máximo protagonista de la otra cara de la historia. Porque claro, están diciendo que nosotros le estamos haciendo aquí homenaje a un narco en lo absoluto. No. Pero pues es que es un tipo que marcó la historia de nuestro país. Y la otra cara de la moneda fue en su momento el general Rosso José Serrano, quien en su momento constituyó toda una estrategia para poder acorralar y encontrar a estos capos del narcotráfico que tenían todos los métodos posibles para escapar de las autoridades. Sí, y no es un homenaje, se trata de la historia de un hecho noticioso muy importante, porque es que además yo creo que todos en nuestra familia siempre hemos tenido a alguien que ha tenido una experiencia de un atentado de esa época de la guerra de los carteles de Medellín y de Cali. General, regreso con usted, le preguntaba para usted, que conoció también a Gilberto Rodríguez Orejuela, que le siguió los pasos hasta capturarlo, ¿quién era Gilberto Rodríguez Orejuela? ¿Cómo lo define usted? ¿Cómo lo definiría? Creo que él lo escribió una persona, como tú sabes, que él empezó siendo muy pobre. Su trabajo inicial era llevar la medicina de una droguería de Mariquita a las casas. Y ahí tiene unos contactos y, como me contaba él, cuando me dijo en el avión usted ganó, que lo orientan especialmente primero con la amapola y después llega a Cali con la intención de tener contactos con el narcotráfico, y en realidad se vuelve una persona muy importante, muy rápido, porque tuvo contactos muy fuertes con otras organizaciones. Entonces yo creo que Gilberto, yo creo que se sorprendió inclusive de llegar a ser un líder del narcotráfico a una importancia como la que conocemos. Pero ¿qué pasó? Que todos los narcotraficantes del lado de él le daban era prestigio a él para que quedara él como jefe y los otros estar de bajo perfil, como Pacho Herrera, como Chepe Santa Cruz y como otros narcotraficantes. Era una persona que a mí me sorprendió cuando venía yo en el avión y cuando lo tuve en la oficina, una persona muy tranquila, por eso a él le decían el ajedrecista. Y nosotros dijimos que le habíamos capturado al ajedrecista y por eso escribimos un libro que se llamó El Jaque Mate. Entonces era una persona que en realidad a mí me llamó la atención por su tranquilidad y por su afecto a la gente, y que la gente a él también lo respetaba y lo querían mucho. Acuérdense que él tuvo droguerías, supermercados donde vendía muy barato, equipo de fútbol. Entonces él se creía él vea cómo se dejó crecer la barba, todo para creer que nosotros no lo conociéramos. Yo hablé mucho con Fachada, él. Mauricio, de Pablo Escobar, que también ayudaba a los barrios humildes, pobres, mediante el fútbol. Esa doble cara que tenían. Exacto. General, usted que hizo inteligencia el cartel de Cali y logró la captura de estos capos, bueno, ¿nos puede dar una diferencia con los carteles de hoy en día? Es decir, la criminalidad se ha sofisticado, pero ¿cuál es esa diferencia de los carteles actuales con el cartel de Cali y en qué está fallando las autoridades para hacer ese seguimiento y esa, digamos, persecución a esos nuevos capos que están surgiendo? Yo creo que los capos que están surgiendo lo hacen, digamos, de un perfil diferente antes. Hoy usted no los ve en carros último modelo, ni con cadenas de oro y relojes finísimos y con mujeres haciendo parranda. Yo creo que ellos han aprendido de todo lo que pasó con las grandes organizaciones, y mire lo de Matamba. ¿Quién sabía de él? Solo la policía y las fuerzas militares. Entonces yo creo que la gente cree, y los narcos creen, que porque ya no son notorios, no se persiguen, cuando la policía y la fiscalía, todos los organismos de inteligencia hoy también son muy sofisticados
y se detecta muy fácilmente ahora por otros medios. Todo ha cambiado, digamos, lo único que ha cambiado es que se sigue produciendo coca porque siguen pidiendo de otros países, y lo mismo ya baja un poco lo de la heroína y la marihuana, pero la coca es la que identifica desafortunadamente a nuestro país. Yo me acuerdo de una anécdota que en Austria, siendo embajador, todas las reuniones, absolutamente todas, nos limitaban con nosotros, era para hablar de narcotráfico. Yo les decía, hombre, ustedes háblenme de los países consumidores, háblenme de los que producen la acetona, todas esas cosas para producir la droga, nosotros no. Entonces, todos los carteles, lo que es el cartel de Cali, el cartel de Medellín, nos dio una ponderancia mundial que desafortunadamente no hemos superado, porque todas las películas en DirecTV, Pablo Escobar. Lo otro, cartel de Cali. El otro, entonces, todo eso, por eso las ciudades se estigmatizaron, Cali y Medellín. Y cuando me dijeron a mí, en general, vamos a hacer el cartel del Oriente y no más carteles, hermano. ¿Por qué? Porque es que los carteles, digamos, lo que querían era parecerse a todas las organizaciones criminales como la de Al Capone o organismos internacionales de mafia que dieron para muchas información periodística. Entonces, claro, hoy desafortunadamente no lo hemos superado, y esa fama que tenemos irá a perdurar porque los otros países no hacen nada. General, en el caso de los hermanos Rodríguez Orejuela, ¿quién los cuidaba? ¿Cómo puede entender uno que pudieran escapar de la justicia? ¿Tenían de pronto a sueldo al comandante de la policía de Cali o a la administración de la ciudad? ¿Cómo garantizaban ellos que no los cogiera la policía si andaban con los lujos, con las mujeres, con las cadenas, con los carros que usted dice? Sí, desafortunadamente ellos tenían una organización para corromper. Hemos dicho, hay que decirlo, desafortunadamente los que quedaban cerca les daban mensualmente un dinero para que los protegieran ahí. Eso lo hicimos nosotros. Por eso, cuando llegué yo a la dirección, organizamos un grupo de hombres y mujeres que no conocieran en Cali, los alojamos con la organismos de Estados Unidos en hoteles para que no se identificaran. Yo debo decir que hicimos una reorganización muy fuerte en la policía en Cali, retiramos mucha gente, pero también de otros organismos que no menciono, pero ellos fueron muy inteligentes en corromper, y por eso ellos creyeron que no los podíamos capturar, y por eso no se fueron de Cali. Sí. Pero todo lo hicimos desde acá, desde Bogotá. Sí, general, ya para finalizar, quiero preguntarle, usted que conoce bien la historia y los secretos que todavía guardaba Gilberto Rodríguez Orejuela, ¿cuál fue esa historia que ya no se conocerá de su voz y que él se llevó? ¿General? Sí, general. ¿Me escucha ahí? ¿Se nos fue el general? Sí, volvemos a perder el contacto con el general. Es el general en retiro Rosso, José Serrano, quien fue director general de la policía y el hombre que en su momento logró la captura de Gilberto Rodríguez Orejuela, bueno, y de Miguel, de los dos hermanos Rodríguez Orejuela. Ahí ya está otra vez el general. General, su pregunta final. Sí, la pregunta final. ¿Cuál fue el mayor secreto que se llevó Gilberto Rodríguez Orejuela, que usted sabe que él podía decir y finalmente no lo dijo? Yo no creo que sea un secreto, porque con el libro de Palomar y estos libros, ahí está absolutamente todo lo que hicieron, por ejemplo, en el tema de corrupción. Entonces, si ellos hubieran
guardados secretos más poderosos, de pronto hasta Estados Unidos los hubiera beneficiado, pero yo creo que si uno mira en realidad el libro del contador de Palomari, ahí está absolutamente todo lo que ellos hicieron. Desde tipo, ellos eran muy inteligentes, todo lo que corrompía lo iban anotando, no era así privado, así que hay que esperar a ver qué reacción tiene Miguel, porque como ya los otros no están, entonces, porque eran los cuatro, digamos, los fuertes. Ellos no compartían mucho con los subalternos, se reunían. Nosotros teníamos otros donde estaban ellos cuatro, y Pacho Herrera, por ejemplo, era muy inteligente, era el que todos los actos eran consultados también con Pacho Herrera, y Santa Cruz era el duro. Pacho Cruz sí era, a él lo paraban mucho porque él sí decía que había que matar. Entonces yo creo que con eso, digamos, hay que dejar para la historia para que la gente sepa todo lo que nos ha tocado vivir en ese tema de narcotráfico. Profesor José Serrano, muchas gracias por estos minutos en Sigue la W. Buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias por Una pausa, regresamos, nos vamos al sur del departamento de Córdoba.